Aplicaciones de las integrales dobles. Entonces empecemos. Tendríamos aquí una lámina, ¿verdad? Llamémosle a la lámina que tiene de nombre D, ¿verdad? Y la lámina en cada punto tiene diferente densidad. Es decir, si yo quiero saber la densidad en este punto de la lámina, ¿verdad? ¿Sí? Lo que tendríamos que hacer es decir, bueno, eso está en el punto X, X, ¿verdad? Este está en el punto Y. Entonces hay una función que nosotros vamos a conocer que dice que la densidad en ese punto es igual a eso. ¿Sí? Le vamos a llamar ρ. Ahora, eso nos daría la densidad en cualquier punto. Anteriormente, en aplicaciones de la integral, nosotros habíamos visto que si la densidad era fija, cómo encontrar la masa total del sistema. O sea, aquí lo que nuestra misión es encontrar la masa de la lámina. Es lo primero que queremos hacer. Entonces, nosotros sabemos que hay una ecuación que nos relaciona la densidad con la masa, ¿sí? Y con el área, ¿verdad? Que es igual a quién. Dice, nosotros sabemos que densidad es igual a masa partido volumen. En el caso de una lámina es masa partido área, ¿sí? Porque estamos diciendo que el espesor es despreciable, es una lámina, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que la masa nos queda igual a densidad por área. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar nuestro punto, ¿verdad? Y vamos a partir el intervalo. Por ejemplo, aquí en este caso, nosotros vemos de que más o menos podríamos encerrar dentro de este rectángulo que estoy armando aquí, nuestra lámina, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, eso define un intervalo para X y un intervalo para Y. Si nosotros partimos en pedazos el intervalo, por ejemplo, voy a hacer solo una partición para X y una partición para nuestra Y. Nosotros lo que obtenemos es un rectángulo que contiene a nuestro punto, ¿sí? Entonces, calcular el área de ese rectángulo es más sencillo, porque conocemos que el área de ese rectángulo que está ahí va a depender solamente de x sub i y de x sub i más 1, ¿no? Y de y sub i y y sub i más 1. ¿Cuál sería el área? Es delta de x por, bueno, con componente i, y delta de y, componente j, que es igual al delta de a y j, ¿verdad? Esa sería nuestra área, ¿verdad? Y es área por la densidad, ¿verdad? Entonces nos quedaría que la masa del ijésimo pedacito de lámina es igual a la densidad evaluada en el punto x sub i asterisco y sub j asterisco por el delta de a y j. ¿Es claro? Entonces, estamos llamando x sub i asterisco y sub j asterisco porque puede ser realmente cualquier punto que esté dentro de ese rectángulo, dentro de esa partición que hicimos del dominio, ¿verdad? Entonces, esto, para que sea aproximadamente la masa total de la lámina, nosotros lo que haríamos es hacer la suma de i variando de 1 hasta n, de j variando de 1 hasta m, de ρ por x sub i asterisco, y sub j asterisco, por el delta de a sub ij. Ahora, para que sea igual, ¿qué tenemos que hacer? Tendríamos que hacer el límite de cuando la norma de los deltas, ¿verdad?, tiende a cero. ¿De quién? De esto que tenemos aquí. ¿Es claro eso? Ahora, esto que está aquí, ¿quién es? Eso ya es la doble integral de Riemann. Sería la doble integral de Riemann sobre la región D de la función de densidad en el punto x, y por el diferencial de área. Y eso es igual a la masa. Entonces ahí a lo que llegamos es que la masa viene dada por la integral doble de la función de densidad de la lámina. Y cambió la idea anterior, porque antes decíamos, es un volumen. Ahora ya no es un volumen, ahora es una masa, lo que nos está dando la integral doble. Lo único que cambiamos fue la definición de la función que estaba dentro de la integral. En lugar de ser altura, ahora es densidad.
Bien, vamos a resolver ahora otro problema. Ya que conocemos la masa, lo que queremos encontrar es el momento con respecto al eje Y, por ejemplo. Recuérdense que el momento nosotros lo definíamos como la masa, o sea, la distancia a la que está la masa del eje de rotación. ¿Verdad? Ese es el momento. ¿Verdad? Entonces, si seguimos con la misma masa, que es esta que está aquí, que marcamos de rojo, ¿verdad? ¿A qué distancia está el eje Y? Está a distancia X. Entonces nosotros lo que haríamos es que el momento del ijodécimo pedazo de masa va a ser igual a el X sub I asterisco por la masa. ¿Cuál es la masa? La masa es la densidad en el punto X sub I, Y sub J asterisco, por el delta de A y J. Entonces, puntito, 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 ya sabemos que lo que vamos a hacer es sumar todas las I's, todas las J's, calcular el límite. Nosotros vamos a parar que el momento con respecto al eje Y es igual a la integral doble sobre la región D, o sea, sobre la lámina, de X por ρ por X, Y por dA. Es el momento con respecto al eje Y. ¿Cómo sería el momento con respecto al eje X? Entonces ahora vemos la masa a qué distancia está del eje X. ¿A qué distancia está del eje X? Sería a distancia Y. Entonces nos queda la integral doble sobre la región D de Y por la densidad por dA. Y todavía podríamos calcular otro momento, que sería el momento con respecto, por ejemplo, al origen. ¿Cómo sería el momento con respecto al origen? Llamémosle m sub 0. Es el integral doble. ¿A qué distancia está este punto del origen? Raíz de x al cuadrado más y al cuadrado por la densidad de x, y de a. Y ahí tenemos otro momento. Y así nosotros podemos definir varios momentos solo estableciendo sobre qué rectas va a girar o sobre qué puntos estamos girando. ¿Sí? Entonces ahí tenemos momentos. Momento con respecto al eje Y, momento con respecto al eje X y momento con respecto al origen. Lo único que nos falta entonces es hablar. O sea, ¿se recuerdan que hablábamos de masa, momentos? ¿Verdad? Aquí está eje X y eje Y. Y había un tema más que nos interesa que es la coordenada del centro o del centroide o sea, el centro de gravedad o el centro de masa es, ¿verdad? Entonces el centro de masa es exactamente igual como lo habíamos trabajado antes, que es X barra es igual a el momento con respecto al eje Y partido la masa. Y Y barra es igual al momento con respecto al eje X partido la masa. Eso no cambia. Es el cuadrado de la distancia a la que está el eje. Entonces, de una vez escribámoslo aquí. Momento de inercia va a ser, con respecto al eje X, es igual a la integral doble sobre la región D de Y al cuadrado por ρ de X, Y, de A. Y el otro sería el momento de inercia con respecto al eje Y, es la integral doble sobre la región D de X al cuadrado por ρ de X, Y, de A. Y también hay inercia con respecto al origen, que sería igual a la integral doble sobre la región D de X al cuadrado más Y al cuadrado. Bueno, ahí de una vez podemos ver entonces de que la inercia con respecto al origen es igual a la inercia con respecto al eje X más la inercia con respecto al eje Y.